Para cualquier proyecto de programación, ya sea desarrollo web o móvil, es clave conocer qué base de datos vamos a utilizar, ya sea esta una base tipo SQL o no SQL. Así que si quieres conocer mucho más sobre las bases de datos o bien cómo comenzar a implementarlas a nuestro proyecto, quédate en esta sexta sesión de la Escuela Desarrollo Web con Node.js. Bienvenidos. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y a esta sexta sesión de la Escuela de Desarrollo Web con Node.js. No olviden darle like y suscribirse al video claramente, y en la descripción les dejo el post para que vayan a ver toda la información que vamos a hablar en este video. Bueno, antes de iniciar, digamos que esta etapa o este curso, digamos que va a ser obviamente pues igual de práctico a las anteriores sesiones, pero antes vamos a hablar un poquitico sobre qué significa o bueno, para qué es una base de datos, y asimismo vamos a conocer un poquitico sobre las bases tipo SQL y no SQL. Bueno, de entrada, ¿por qué son importantes las bases de datos? Todo sitio web o todo desarrollo web, ya sea programado o no programado, sea un CMS como WordPress, el que sea, va a necesitar una base de datos, porque así nosotros creemos, como lo hicimos en las anteriores sesiones, un front, un backend, tiene que haber un lugar donde vivan los datos que nosotros vamos a solicitarle al usuario, o bien pues datos de nuestra empresa o nuestro proyecto. Cuando por ejemplo vamos a comprar en internet, ya sea en Amazon o en otra tienda, es importante por ejemplo crear nuestra propia cuenta con nuestros datos, nuestra dirección, nuestro teléfono, entre otras cosas, y asimismo los datos de pago, las órdenes que nosotros generamos, entre otras cosas. Todos estos datos viven en la base de datos como tal, y Amazon, como cualquier desarrollo web o cualquier desarrollo móvil, lo que hace es tomar estos datos o hacer consultas a estas bases de datos para asimismo mostrarla a los respectivos clientes. Entonces, como tal, la base de datos juega un papel bastante importante en cualquier proyecto de desarrollo web. ¿Qué tipos de datos nosotros podemos encontrar? Pues básicamente vamos a encontrar dos: las bases de datos tipo SQL y las no SQL. ¿Qué significa SQL? En sus siglas, Structured Query Language, o en español, lenguaje de consulta estructurado. Esta base de datos es relacional, quiere decir que cada uno de sus elementos cuenta con una relación predefinida, donde cada registro puede ser identificado, mientras que una base de datos no SQL, esta es una base de datos no relacional, la cual no cuenta con un identificador que relacione un conjunto de datos con otro, precisamente como lo hace SQL, y asimismo la información es organizada de forma diferente. De hecho, vamos a encontrar que la base de datos tipo SQL la podemos encontrar más en forma de tabla o en una estructura de tabla, mientras que la base de datos tipo no SQL vamos a encontrarla en documentos que pues prácticamente parecen mucho a un objeto en JavaScript, pero pues ya lo vamos a ver en la práctica. Y para finalizar, nos vamos a concentrar en la base de datos de tipo no SQL utilizando MongoDB Atlas. En este video nos vamos a enfocar justamente en conocer, crear, leer, actualizar y borrar datos de pues precisamente la base de datos. De hecho, todo este proceso se llama CRUD, y eso pues digamos que se debe hacer con todas las bases de datos que ustedes vayan a conocer, o bueno, con lo que la vayan a implementar. Este tema es bastante amplio, pero digamos que vamos a darlo a conocer rápido, y asimismo vamos a implementarlo con el proyecto que ya tenemos andando. Así que sin más, vamos a comenzar. Para iniciar esta etapa, entonces lo que vamos a hacer rápidamente es revisar las tres características o bueno, diferencias importantes que podemos encontrar entre las SQL, bases de datos SQL, y las bases de datos no SQL. Entonces vamos a iniciar con la estructura. Entonces, la estructura como tal, podemos ver que cuando tenemos una base de datos SQL, por ejemplo, voy a hacer rápidamente la tabla. Entonces, por ejemplo, si en esa base de datos tenemos un nombre, una columna que se llama nombre, apellido y dirección, que digamos que son datos que digamos que se van a preguntar en la mayoría de ocasiones, y tenemos dos, tenemos a Eduardo Arias con una dirección y Gabriel Ovalle con otra dirección. Pero resulta que ahora Gabriel lo que quiere es cambiar esa dirección para que digamos la correspondencia o los pagos no le lleguen directamente a la dirección física, sino al correo electrónico. Entonces digamos que normalmente lo que uno haría sería aquí poner arriba al correo, por ejemplo, correo arroba, pero en SQL no es posible hacer esto. Lo que hace SQL como tal es hacer lo siguiente: ponemos aquí el correo gabriel@gmail.com, por ejemplo, pero como SQL de alguna manera es muy estricto, los espacios que queden en blanco, por ejemplo, a Eduardo no le solicitamos correo, ya sea al iniciar o cuando creó la cuenta, por ejemplo, entonces esto lo va a crear o lo va a guardar automáticamente con null.
Y por ejemplo, si se crea otro usuario, por ejemplo, que se llame y él no ingresó ninguno de estos datos, entonces ambos datos van a quedar como null. A primera vista, entonces, ¿qué podemos ver de SQL? Primero, que los espacios en blanco los va a llenar automáticamente con null. Cuando un usuario no llega a los campos, pues los va a llenar con null precisamente. Y segundo es que digamos que la flexibilidad o modificación de datos va a ser mucho más compleja. En el dado caso, por ejemplo, que quisimos cambiar ese correo electrónico, esa dirección por un correo electrónico, lo que hace es crear automáticamente otra columna, mientras que cuando hablamos de las estructuras como tal en NoSQL vamos a encontrar lo siguiente. Voy a escribirlo por aquí rápidamente. Entonces aquí podemos encontrar, por ejemplo, que vamos a ingresar aquí un nombre que se llame Eduardo, un apellido. Ya aquí lo completé, pero básicamente así se ve. Entonces vamos a encontrar pues básicamente una similitud gigantesca con los objetos que nosotros utilizamos justamente en JavaScript, que es donde nosotros colocamos una propiedad, un valor o una llave valor dentro de un objeto, donde el nombre lo guardamos, por ejemplo, como un string que es Eduardo, un apellido que es un string que es el apellido Arias, una dirección, por ejemplo. Pero en dado caso que el primero como tal, la primera persona no otorgó el correo electrónico, entonces no hay problema, porque pues de alguna manera es mucho más fácil modificar esa estructura a como lo hacemos en una tabla. Mientras que en dado caso que yo quiera añadirlo, de hecho puedo hacerlo. Si en dado caso yo quiero modificar eso, podemos aquí añadir, por ejemplo, otro correo, aquí añadirle, por ejemplo, eduardo@gmail.com. Sí es posible hacerlo, y digamos que si ustedes se dan cuenta no va a afectar a los demás documentos. Entonces la estructura cambia bastante, porque mientras que SQL lo mantiene como en tablas de una manera muy estricta, pero muy funcional, vamos a encontrar que NoSQL nos va a permitir de alguna manera jugar con esos datos, modificar esos datos de una manera, digámoslo que de cierta forma más sencilla. El segundo punto son las relaciones. Las relaciones son demasiado importantes en las bases de datos. Voy a agregar aquí un ID para que lo veamos rápidamente. Entonces, por ejemplo, yo tengo una tienda en línea, y la tienda en línea, por ejemplo, tiene productos. Ya estaba completando las tablas rápidamente, pero bueno, entonces podemos ver que vamos a encontrar una tabla específica, por ejemplo, para los productos, y una tabla específica para las órdenes. Pero de alguna manera lo que tiene que hacer la página o el servidor básicamente es relacionar quién hizo esa compra y qué producto hizo, por ejemplo. Entonces yo ya tengo una básica, digamos que una tabla pequeña sobre los ciertos productos. Por ejemplo, tengo un ID de producto, el nombre del producto y el precio del producto. Pero entonces ahí llega el momento del orden. Cuando la persona entra a pagar ese pedido o esa orden que hizo, entonces, por ejemplo, hizo una compra. El ID del usuario número 2, que es Gabriel, hizo una compra del ID del producto 2134, que es una bombilla, y compró 12. Y a eso se le va a asignar un ID de orden. Entonces aquí estamos revisando varias cosas. Lo primero es que cada uno de los elementos justamente está definido, está relacionado con un identificador, un ID, siempre. Y con este es que vamos a jugar a poder relacionar todas las tablas que nosotros tenemos en la base de datos. Entonces, de alguna manera, estos tipos de bases de datos son utilizados desde hace muchísimo tiempo, y pues son estables en el tiempo. Entonces, cuando vamos a hablar nosotros de NoSQL, las relaciones entonces en NoSQL las podemos analizar de la siguiente forma. Aunque el ID es otorgado, aunque MongoDB, lo vamos a ver ahorita, MongoDB nos permite a nosotros, o bueno, nos crea automáticamente un ID, que eso ya lo vamos a ver. Nosotros también podemos crear nuestro propio ID, y de hecho es muy recomendable y lo vamos a hacer. Pero bueno, se crea un ID, por ejemplo, de cada uno de los usuarios de esta colección que se llama usuarios. Luego pasamos a crearlos la colección de productos con un ID específico del producto, el producto bombilla y el precio de la bombilla. Y luego la orden. Entonces la orden pasa exactamente lo mismo. Tenemos un ID de orden, tenemos un ID de usuario, un ID de producto, un ID de cantidad. ¿Qué es lo que pasa con MongoDB con respecto a las relaciones? Aunque sí podemos entrar a relacionar producto por producto, usuario y demás, hay que tener en cuenta, digamos, cómo podemos reestructurar nosotros o comenzar a crear la base de datos, porque no se trata no solamente de la cantidad de veces que nosotros hagamos consultas a las bases de datos, sino también de qué forma lo hacemos. Tenemos que volvernos más eficientes en la forma en que nosotros generamos esas consultas, pues digamos que para no saturar como tal el servidor y pues obviamente el programa como tal. No queremos que eso o se retrase, entre otros. Entonces, al momento de crear la base de datos, que lo vamos a hacer ahorita,
tenemos que ser muy cuidadosos con qué relaciones vamos a ejecutar y cómo lo vamos a realizar. Pero en conclusión, la segunda etapa o la segunda diferencia con respecto a las relaciones, podemos ver que en el caso de SQL tal vez sea un poco más sencillo hacerlo las relaciones que en no SQL. Y por último, la escalabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la escalabilidad? Como nosotros lo vemos tal cual como en una hoja de Excel, digamos que al momento de crear una tabla y por ejemplo que me llene los espacios en null o por ejemplo no me permita modificar sino automáticamente cree más columnas, esto lo que hace es crear y crear y crear y crear más espacios dentro de algún almacenamiento, dentro de algún servidor en alguna parte del mundo. Por ende, la escalabilidad viene a ser en términos económicos mucho más costosa porque va a requerir digamos que de mayor producción como tal. Pero como nosotros cuando hablamos de no SQL, los elementos se organizan de una manera muy diferente, por ejemplo como un objeto, y luego pasan a ser por ejemplo en MongoDB como un archivo JSON que lo que hace es pasar todo el objeto pero solamente lo deja como un string, básicamente lo deja solamente como un string, y luego cuando ya se recupera el dato lo vuelve a convertir como en un objeto. Entonces básicamente en cuestiones de escalabilidad digamos que y económicamente puede ser mucho mejor MongoDB, pero también hay ciertas desventajas. Podemos encontrar que a la actualidad se puede seguir actualizando como tal MongoDB o la base de datos no SQL. La forma en que nosotros, por ejemplo, creamos colecciones o las modificamos o las borramos, entre otras, siempre van a haber, digamos que nuevos procesos para hacerlo. Mientras que de alguna forma no SQL, digamos que ya tiene esto de alguna manera muy estructurado y muy ya establecido en el tiempo, bueno, pues todo el tiempo que lleva funcionando como tal no SQL, perdón. Entonces, en conclusión, digamos que la pregunta de cuál de las dos es mejor, pues realmente es que ambas tienen sus ventajas y desventajas. Realmente ya depende de cada uno de nosotros cómo quiera comenzarlas a trabajar. Pero entonces vamos ahora sí a iniciar a hacerlo con la base de datos no SQL. Entonces lo primero que vamos a hacer es pues claramente crear nuestra base de datos. Pero chicos, váyanse para MongoDB Atlas. Entonces lo que vamos a hacer es pues crearnos una cuenta, obviamente. Este proceso yo ya lo había realizado en otro video. De hecho aquí arriba en las descripciones se los voy a dejar, pero digamos que en esos digamos que ya entramos a hacer algunas cosas un poco más complejas, pero digamos aquí lo vamos a hacer digamos que más sencillo. Entonces vamos a crear rápidamente nuestra cuenta. Aquí donde encontramos Database Deployments, lo que vamos a hacer es crear nuestro primer clúster. En este caso, si a ti ya te apareció un clúster creado, entonces solamente vamos a terminar de configurarlo. Y digamos que de alguna manera, como es la versión gratuita, pues él simplemente selecciona la ubicación o cómo lo vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a revisar la configuración. Miren, está compartido justamente. Aquí va a seleccionar AWS. Aquí está AWS, selecciona Virginia. Y él solito selecciona, por ejemplo, el M0. Y el nombre del clúster, inclusive él también ya lo seleccionó. Entonces esto no hay que modificarlo para nada. En dado caso que no se te ha creado automáticamente, simplemente le das clic en crear clúster. Y listo, seleccionas compartido, AWS, seleccionas por ejemplo Virginia. Y dejas por ejemplo M0 Sandbox, que es la versión gratuita hasta el momento. Listo, vamos a esperar a que se termine de configurar. Listo, aquí ya lo tenemos, ya se demoró unos minuticos, pero ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Aquí tenemos que irnos a la parte de seguridad, vamos a la parte donde dice acceso. Pues básicamente nosotros tenemos que darle cierto acceso pues a qué personas pueden acceder a esta base de datos y cómo hacerlo, y pues mínimamente tenemos que crear nuestro acceso, digamos que con todos digamos que con todos los permisos para poderla pues utilizar. En este caso ya está creada, pero vamos a darle en editar para revisarlo. Entonces vamos a seleccionar la opción de vamos a dar la opción de contraseña. Aquí podemos editar la contraseña, por ejemplo autogenerar una contraseña, vamos a copiarla. El rol tiene que ser obviamente administrador. Esto lo vamos a dejar como está y lo vamos a dejar como está. Vamos a darle actualizar contraseña y listo. Entonces ya tenemos nuestro usuario creado. Ahora tenemos que crear nuestra lista blanca. Entonces digamos que nuevamente aquí digamos que MongoDB ya nos está creando básicamente todo, pero en dado caso que no te aparezca, pues simplemente añades una dirección IP para hacerlo. Vamos a editarla para verla cómo quedó, pero básicamente tienes que añadir esto. Creas una nueva lista que tenga los 4 ceros seguidos con el guión 0 y lo confirmas, no es más. Y tiene que estar activa para poderla utilizar. Ahora sí, vamos a irnos nuevamente al clúster donde estábamos. Vamos a darle conectar.
Vamos aquí donde dice drivers. Esta opción, digamos que este menú cambió un poquito, pero básicamente vamos a seleccionar drivers para poderlo conectar con Node.js. Este es el fragmento como tal que nosotros vamos a utilizar en nuestro programa como tal. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a copiarlo, vamos a irnos para nuestro programa. Esto lo voy a borrar porque digamos que no lo vamos a utilizar. Aunque bueno, si quieren lo podemos dejar comentado, en dado caso que lo quieran revisar, lo voy a dejar comentado. Y en la parte superior lo vamos a pegar. Aquí. Vamos a poner aquí configuración, base de datos, MongoDB. Listos. Entonces esto es lo que vamos a utilizar. Ya vamos a ver cómo lo configuramos. Entonces de primera vamos a irnos a la terminal, nueva terminal. Vamos a utilizar Mongoose, que es digamos que clave para este proceso, y Mongoose lo que va a hacer es permitir que la forma en que nosotros utilizamos los objetos en JavaScript se comuniquen directamente cómo se implementan pues los objetos, de alguna manera los documentos de MongoDB. Bueno, y claramente pues de esta manera comenzar a crear las colecciones. Ya vamos a ver cómo se crea, digamos cómo es esa estructura de comenzar a crear la base de datos. Pero lo más importante es, vamos a escribir npm i mongoose. Y ahí lo va a instalar. Y aquí lo solicitamos. Entonces copiamos esto mismo. Ya sabemos. Pero pues vamos a dejarlo así: const mongoose, require mongoose. Ahí está bien. Y aquí lo que vamos a hacer es mongoose.connect. Vamos a abrir paréntesis. Y aquí vamos a volver a añadir use new URL parser. True. Entonces, aquí adentro es donde viene la URL de conexión, digámoslo. Aquí dentro de este primer argumento viene, pero lo que vamos a hacer, esto va a ser súper clave para cuando ustedes vayan a comenzar a utilizarlo. Aquí les voy a dejar arriba el video y en la descripción de .env. .env es clave para todos los proyectos porque nos permite a nosotros ocultar justamente esta URL, porque va a contener pues la contraseña de nuestra base de datos o de nuestro ingreso. Entonces eso tenemos que ocultarlo. Entonces vamos a crearlo rápidamente. Vamos a escribir npm i .env. En el video se hace de una manera pues mucho más explicativa, pero aquí voy a hacerlo un poco más acelerado para que lo vean. Igual pueden ir a ver el video en dado caso. Ahora, es importante decir que antes de todas las solicitudes que nosotros hagamos tiene que estar siempre de primeras .env. .env.config. Listos. Aquí solicitamos .env. Ahora, vamos rápidamente aquí a crear un archivo que se llame .env, que se llame .env, perdón. Y aquí vamos a escribir, por ejemplo, base de datos. Y esta va a ser igual a esto que trajimos acá. Y aquí, esto lo vamos a borrar. Y aquí vamos a escribir process.env.base de datos. Entonces, esto Env lo que nos permite es que cuando nosotros subamos esto, por ejemplo, a GitHub, que yo lo voy a subir justamente, ustedes no van a poder ver este archivo Env, porque en gitignore está oculto justamente este Env. Por acá está. Mírenlo, aquí está oculto todo lo de Env. Y de hecho, si lo alcanzan a ver, ahí está como en negrita. Quiere decir que eso no se va a tener en cuenta para el momento de subirlo al repositorio remoto. Entonces va a ocultar las contraseñas. Todas las contraseñas que nosotros vayamos a ingresar de cualquier cosa en nuestro desarrollo, tenemos que añadirlas en Env y les asignamos una variable. Esta variable es la que nosotros utilizamos utilizando process.env y el nombre de la variable. ¿Listo? Entonces aquí vamos a asignarle base de datos. Y ahora lo que voy a hacer es modificarlo añadiendo la contraseña en este espacio. Listo, aquí ya añadí la contraseña. Recuerden, la contraseña que nos dieron al momento de crear el usuario administrador, o bueno, de modificar la contraseña. Esa es la contraseña que se va a utilizar. Y listo, aquí ya tenemos conectada nuestra base de datos de MongoDB a nuestra aplicación móvil. Bueno, obviamente vamos a comenzar a hacer pruebas. Entonces aquí viene justamente la creación de nuestra base de datos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder crear una base de datos? Pues realmente podemos comenzar a subir documentos realmente así como nosotros queramos, pero la idea es de hacerlo de una manera estructurada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Este archivo que nosotros tenemos aquí de entradas, voy a limpiar esto.
Este archivo que nosotros tenemos aquí de entradas, que lo hicimos creo que en la tercera sesión, vamos a convertirlo a un documento. Bueno, vamos a convertirlo a la base de datos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que crear es algo llamado esquema o schema. Este es el orden que se le da o la estructura que se le da a cómo se van a ingresar los datos en nuestra base de datos, valga la redundancia. Vamos a darle const entradas schema. Y esto va a ser un objeto. Entonces, ¿cómo se va a determinar ese schema? Entonces va a tener una fecha que es un string, una fecha que es un string, luego va a tener un título que es un string también, y luego va a tener un contenido que es un string. Entonces básicamente lo que hacemos es asignarles un nombre a la propiedad y luego un tipo de dato. Entonces, como esto está entre comillas, lo podemos ver que es un string, no es un número, es un string. Entonces le asignamos qué tipo de datos se va a ingresar justamente en esa propiedad. ¿Listo? Lo segundo que vamos a hacer es crear el modelo. Bueno, este es el primer paso. Luego viene crear el modelo. ¿Y cómo creamos el modelo? Const item, por ejemplo, const va a ser igual a mongoose.model, y aquí vamos a añadir la entrada, que es el nombre que se le va a asignar como tal al modelo, y aquí añadimos justamente el esquema que acabamos de crear y listo. Entonces repito, lo primero fue crear el esquema, que es la estructura como tal que se va a tener en cuenta de los datos que se van a ingresar y de los tipos de datos que se van a ingresar. Luego creamos el modelo individual, pues justamente para cada uno de esos datos, donde vamos a crear mongoose. Utilizamos el paquete mongoose y model, que es un método justamente de model que nos permite crear el modelo, que lo van a llamar entrada, y se va a utilizar el esquema entradas esquema. Bueno, schema. Entonces aquí viene la primera parte recuerden, CRUD se llama así. Entonces CRUD significa create, read, update y delete. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear. Entonces lo que vamos a hacer es crear un documento rápidamente. Vamos a darle const entrada 1, por ejemplo, va a ser igual a new entrada, que es esta entrada que está acá. Inclusive le voy a cambiar el nombre para que no nos confundamos. Entrada modelo, y aquí vamos a añadir esto que está acá. Listo. Y de esta manera ya agregamos el primer documento. Ahora, ¿cómo lo podemos ver? Ahora, antes de subir precisamente el primer documento, vamos a ir un momentico a endv y vamos a borrar lo que está después del guión. Aquí vamos a ingresar el nombre de la base de datos que vamos a crear. Podemos tener muchas realmente, pero vamos a crear una, por ejemplo, que se llame blog, por ejemplo. Y vamos a actualizar. Ahora sí, ya tenemos nuestro primer documento para hacerlo. Para subir ese documento, entonces, para verlo ya, digamos que en nuestra base de datos vamos a darle, vamos a darle primero entrada 1 .save. Hay muchos métodos que podemos utilizar para subir, para actualizar. Hay muchísimos, ¿listo? Pero en este momento, para crear, digamos que no hay nada para crear, vamos a utilizar save. Sale nonmoonserver.js. Listo, vamos a cancelar el proceso y vamos a revisar. Primero que me creó, él solito me creó la base de datos llamada blog. Ese blog, ¿de dónde salió? Recuerden, cuando estábamos en env, luego del guión escribimos el nombre de la base de datos. Luego, entradas es el nombre de la colección que se le determina automáticamente. En este caso lo que hace MongoDB, volver plural lo que nosotros escribimos en el nombre de la colección. Si nosotros escribimos entradas, pues entonces se lo convierte a entradas. Y esto no solamente viene desde aquí, sino también en otras versiones que podemos utilizar MongoDB, que es, digamos, que hacerlo solamente desde la terminal, pero eso no lo vamos a hacer. Pero bueno, en conclusión vemos que me creó la colección él solo, y vamos a ver justamente lo que estamos hablando. El ID él lo crea absolutamente solo, nosotros no le ingresamos ningún ID. Luego la fecha, que es un string, el título y el contenido de esa entrada. Entonces, para verlo completo, mírenlo, aquí está todo, ahí está todo. Voy a actualizar. Entonces rápidamente vamos a crear rápidamente los tres primeros posts, que son los básicos con los que viene. Vamos a volver. Aquí podemos utilizar el método insert many,
que nos va a permitir añadir, digamos que varios documentos. ¿Cómo lo subimos entonces? Por ejemplo, ya no vamos a utilizar save, sino vamos a utilizar insert many, pero vamos a modificar primero esto. Vamos a poner primero aquí entrada 2, que es esta entrada que está acá. Vamos a cortarla y la vamos a reemplazar. ¿Listo? Esta es la entrada 2. Y luego también vamos a crear inmediatamente la entrada 3. Y la entrada 3 es esta. Ya tenemos ambas entradas. Esto ya lo podemos borrar. Entonces aquí viene la ejecución de esa función. Para poder ejecutar insert many, miren lo siguiente. Yo tengo que crear un arreglo. Voy a acercarlo un poquitico para que lo vean. Tengo que crear un arreglo que contenga los documentos que yo quiero subir. Recuerden que de alguna manera lo estamos viendo como un arreglo de objetos. Mírenlo, aquí lo podemos ver. Si ven que este como tal lo podemos ver con un objeto, voy a subir los otros documentos y se van a dar cuenta que se van a ver estructurados como si fuera un arreglo de objetos. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a darle, por ejemplo, const documentos a subir. Por ejemplo, vamos a crear un arreglo y ese arreglo va a contener entrada 2, entrada 3. ¿Listo? Y ahora sí, vamos a escribir entonces entrada modelo punto insert many documentos a subir y vamos a probar. Listo, vamos a esperar un momento. Paramos el proceso de actualizar. Y listo, aquí están, mírenlos, segunda entrada y tercera entrada. Entonces si se dan cuenta que los va añadiendo como objetos dentro de un arreglo, justamente así es. Mírenlos, les asigno un ID, una fecha, bueno, todo. Entonces, de esta manera ya ya completamos la parte de crear. Igualmente vamos a dar cuenta que podemos crear de una forma diferente, pero ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, aquí ya completamos esta etapa. Entonces esto le vamos a dar como todo comentado, porque recuerden que esto ya no lo vamos a volver a utilizar. Entonces aquí viene la segunda etapa, que es read. Entonces, ¿cómo podemos leer lo que estamos viendo dentro del archivo? Hay algo muy curioso, que es esto. Si yo por ejemplo inicio node-monserver.js, miren, y me voy a localhost, miren que me va a marcar un error. ¿Por qué razón? Porque no está definido entradas. El arreglo de entradas que nosotros creamos en las sesiones pasadas, ya eso no sirve porque pues ya lo eliminamos. Entonces ya nos va a marcar un error, nos va a decir eso no existe. Entonces aquí tenemos que leer la base de datos, tenemos que leerla. Aquí hay un punto importante y es que anteriormente pues digamos que nosotros podíamos añadir una función callback de alguna manera para poder tomar los datos, pero pues ahora digamos que creo que es desde la versión 5 ya no lo podemos hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es añadir un then al finalizar y aquí. Entonces aquí abrimos paréntesis data y una función de flecha que tenga console.log data. Entonces vamos a imprimirlo. Y vamos a revisarlo. Entonces miren, aquí ya me está mostrando, de aquí de esta manera ya estamos leyendo la información que nos está dando desde MongoDB. Entonces miren, esto que nosotros tenemos acá, esto es lo que nosotros lo estamos leyendo desde la consola de nuestro computador. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos queda? Ahora lo que nos queda es poder obtener esos datos para así mostrarlos pues en el home. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a dejar esto aquí comentado. Dentro de nuestro get, pero del get de home, vamos a cerrar esto un momentico para revisarlo. Dentro del get de home lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar esto. Vamos a utilizar la misma función, la única diferencia es que vamos a llamarlo, en vez de data que está, vamos a llamarlo entradas. ¿Por qué lo vamos a llamar entradas? Porque desde la sesión anterior llamamos a nuestro arreglo entradas, que justamente es el del error que nos está presentando, donde creamos las tres el boceto, digamos, de los tres sesiones iniciales, de los tres blogs, perdón, iniciales, y luego buscamos la URL, luego creamos el nuevo documento, lo subimos a un nuevo arreglo, ¿se acuerdan? Eso ya lo hicimos. Lo único que vamos a hacer aquí es cambiarlo, porque como ya no existe ese arreglo, ahora estamos entrando a buscar en la base de datos. Entonces decimos
vaya al modelo y encuéntreme, y busque lo que haya en ese modelo, pero ahora ya no se va a llamar data, sino se va a llamar entradas, lo que encuentre. Solamente le asignamos esa variable. Y aquí vamos a poner este paréntesis, vamos a ponerlo al finalizar. Aquí miren. Y va a repetir exactamente el mismo proceso, el mismo, mírenlo. El mismo. Entonces aquí lo va a llamar entradas, ya lo encontró como entradas, luego creamos un nuevo arreglo, recorremos porque es exactamente lo mismo, recuerden, esto lo va a tomar como un arreglo de objetos. Esto lo va a tomar como un arreglo de objetos, igualito como lo hicimos en las sesiones anteriores. Entonces lo recorremos como un for each, le asignamos el for each al element, creamos la URL, luego creamos el documento, lo ponemos en un nuevo arreglo y ese arreglo que ya tiene la URL es el que pasamos al sitio, no es más. Entonces vamos a darle terminal, nueva terminal y vamos a probar. node-monserver.js. Vamos a probarlo y vamos a irnos a localhost. Y mírenlo, aquí está. Entonces, esto que estamos viendo es la lectura que está haciendo directamente de la base de datos. Esta lectura es la que está haciendo desde la base de datos. Aquí ya no tenemos nada por otro lado, está desde la base de datos. Ahora, entonces, ¿se acuerdan que exactamente el mismo proceso que nosotros hicimos aquí es exactamente el mismo proceso de qual post? Cual post en la sesión anterior donde nosotros pues le asignamos un parámetro de búsqueda en la URL. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces voy a repetir exactamente el mismo proceso. Miren, lo voy a copiar. De hecho voy a copiar este de arriba para que lo veamos nuevamente. Voy a copiarlo acá. Vamos a repetir el proceso. Lo pegamos, voy a descomentarlo. Pero entonces en vez de imprimir, porque no vamos a imprimir, reemplazamos data por entradas. Y es exactamente lo mismo, miren, vamos a pegarlo acá y listos. No es más. Entonces vamos a darle terminal, nueva terminal. Vamos a limpiar esto y vamos a darle node-monserver.js y vamos a probar. Entonces vamos a actualizar. Y ahora cuando yo haga clic en una de estas me tiene que llevar específicamente a esa URL que está leyendo directamente de la base de datos. Miren, ahí está. Entonces me llevó a la segunda entrada y está leyendo directamente eso desde la base de datos. No es más. ¿Por qué lo está leyendo desde la base de datos? Recordemos, porque estamos utilizando el método find. Y find pues nos permite justamente pues leer lo que está en la base de datos. No es más. Entonces ya terminamos este ya quedó listo. Ahora vamos a irnos a crear, que crear sí viene a ser algo bien importante. Crear sí viene a ser algo muy importante. Porque crear va a crear una nueva posición y eso es lo que nosotros tenemos que revisar. Entonces, bueno, aquí tenemos, él recibe los datos, recibe el título, recibe el contenido de la entrada, aquí crea el documento normal, pero aquí es donde va a cambiar. Ya no queremos que lo ponga en un nuevo arreglo. Ahora, ¿qué es lo que queremos que haga? Ahora lo que queremos que haga es que lo ponga en la posición, perdón, que lo agregue a la base de datos. Entonces, recuerden, lo que nosotros podemos hacer es aquí modificar esto que sea aquí, new, entrada modelo. Aquí tenemos que agregarle los paréntesis. Miren. Aquí le agregamos los paréntesis, nueva entrada modelo, fecha, le asignamos la fecha, el título le asignamos el título, el contenido le asignamos el contenido y por último solamente nos queda guardar o insertar, pero realmente es el mismo proceso. Entonces vamos a darle nueva entrada, .save y listo. Entonces vamos a probarlo. Vamos a darle clear node-monserver.js y vamos a irnos a crear. Entonces voy a darle esta título, cuarta entrada. Este es el contenido de la cuarta entrada probando desde la base de datos. Vamos a darle subir entrada. Listo, me lleva a la página de gracias. Ahora, sin revisar la consola ni nada, voy a revisar home. Y miren, ya lo guardo inmediatamente, o sea, eso que nosotros escribimos lo guardo directamente en la base de datos. O sea que si yo me voy aquí a console y si yo le doy refrescar, aquí me tiene que aparecer esa cuarta entrada. Mírenla.
Título, cuarta entrada, justamente el que acabamos de escribir. Entonces ya estamos viendo como aparte de leer, pues también estamos escribiendo al tiempo. Ya estamos haciendo básicamente todo. Entonces digamos que aquí no estamos omitiendo nada básicamente. Listo. Ya hicimos entonces, ya hicimos create y read. Ahora vamos con update. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en update? Básicamente podemos añadirle. Entonces aquí lo que podemos hacer para actualizar y que se vea chévere sería como que un campo adicional que pues simplemente yo le escriba algo y lo actualice. Entonces eso lo podemos hacer. ¿Cómo lo vamos a actualizar? Entonces vamos a utilizar uno de estos campos, por ejemplo. Entonces voy a irme para la página create y vamos a copiar este formulario. Y vamos a irnos para la entrada individual. Y aquí vamos a pegarlo. Entonces en el formulario va a contener, el formulario lo vamos a modificar y le vamos a decir acá actualiza tu entrada. Por ejemplo, o sea, si yo quiero modificar lo que tiene el texto. Entonces vamos a llamarlo actualizar. Listo, título, contenido. Entonces el título no lo necesitamos, el contenido sí. Entonces aquí lo que le vamos a pedir es que escriba algo. Vamos a decirle que escriba algo. Por ejemplo, contenido actualizado. Por ejemplo, lo podemos llamar contenido actualizado. Placeholder del contenido. Aquí vamos a escribirle como nuevo contenido. Y en inputs ocultos, ¿qué vamos a mandar? En inputs ocultos vamos a mandar la fecha y también vamos a mandar el título. Pero recuerden que este se llama entrada.fecha y entrada.título porque estos vienen de un arreglo que se creó en el servidor. Porque vamos a verlo, a revisarlo rápidamente. Miren, si yo me voy a entrada individual, si yo me voy al servidor, igual eso está en la sesión pasada, pero lo vamos a repetir rápidamente. Miren, si yo me voy al servidor y me voy a cual post, miren que el que renderiza lo toma element, que es lo que encuentra, porque él busca una entrada que sea exactamente igual, la encuentra y se la pasa. Y se la pasa como entrada. Entonces se la pasa es como entrada. Element se lo pasa como entrada. Y aquí pues como una entrada tiene fecha, título y nombre, pues por eso podemos manipularla. Entrada.título y entrada.fecha. No es más. Porque esos son los que digamos que vamos a mantener. Solamente se va a modificar es el otro. Y vamos a darle a actualizar. Y aquí vamos a darle a actualizar. Vamos a ver cómo se ve. Por ejemplo, vamos a actualizar la entrada 4. Aquí hay un error. Esta fecha la vamos a eliminar. Vamos a actualizar. Listo, aquí lo tenemos. Este es el contenido de la cuarta entrada. Entonces aquí me dice actualiza tu entrada. Aquí podemos añadirle de hecho si quieren. Por ejemplo, como que un H5 que diga quieres actualizar tu entrada, por ejemplo, vamos a actualizarlo y lo vamos a ver. Pero se tiene que entrar desde un contenedor que está acá. Actualizamos y aquí está. Entonces, por ejemplo, quieres actualizar tu entrada, entonces aquí actualiza tu entrada y aquí viene el formulario. Exactamente. Listos, ahí está el formulario. Entonces, ¿quieres actualizar tu entrada? Entonces, actualiza tu entrada y el campo contenido lo vamos a llamar contenido actualizado. Vamos a recibir también la fecha y aquí vamos a llamarlo título entrada. Ahí está, listo. Ya tenemos todo listo. Entonces, ahora, ¿qué nos queda por hacer? Pues simplemente crear el enrutamiento la ruta para esto. Entonces, vamos a darle aquí actualizar post. Entonces, app.route. Y vamos a llamarlo entradas.post. Acuérdense porque estamos utilizando el método post directamente aquí en el formulario. Mírenlo, método post. Y aquí vamos a añadir function res. Listos. Entonces vamos a comenzar. Entonces la creación de las variables, digamos que en teoría es la misma, que es la que recibe el formulario. Bueno, vamos a crearlas desde cero. Entonces vamos a crear variables o recibir datos, crear variables que reciben datos básicamente. O sea, darle título de la entrada va a ser rec.body.título entrada. Aquí vamos a darle título entrada, fecha.entrada. Vamos a darle aquí fecha
es igual a rec.body punto fecha entrada. Ah, que hay un error, porque si aquí es, perdón, aquí está mal, function rec y res. Ahora sí, listos. Y ahora solamente nos hace falta aquí nuevo contenido es igual a rec.body punto, y aquí vamos a añadirle el nuevo contenido actualizado. Listos. No es más. Entonces, aquí podemos hacer varias cosas. Digamos que aquí lo que podemos hacer es entrar y buscar primero, porque aquí nos acaban de pasar los datos, ¿sí? Pero como tal no tenemos el ID. Entonces necesitamos saber cuál es el ID de esa entrada. Entonces el ID lo podemos obtener de, aquí lo podemos poner. O sea, darle entrada.id es igual a ID entrada. Listo, entrada.id. Entonces, y aquí vamos a darle ID es igual a rec.body.id entrada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar que si nos está entregando el ID correcto. ¿Listo? O sea, darle console.log ID. Entonces, vamos a probarlo. Node.monserver.js. Vamos a irnos para acá. Voy a irme a home. Luego a la cuarta entrada. Y voy a decirle: este es el nuevo contenido. Y vamos a darle a actualizar entrada. Ah, aquí es actualizar, perdón. Actualizar. Chicos, el enrutamiento es actualizar, ¿listo? Porque es actualizar porque es el que nosotros dejamos aquí en la acción. Vamos a probar, voy para título, voy a escribirle, por ejemplo, contenido de la nueva entrada. O sea, darle actualizar entrada y voy a darle stop. Y aquí me tiene que imprimir un ID. Entonces, miren, voy a copiar esto que me pasó acá. Voy a copiarlo, me voy para la base de datos. Y miren, es exactamente el mismo ID del cuarto. Entonces, recuerden, solamente estamos leyendo datos, literalmente solamente estamos leyendo datos y los estamos poniendo en la terminal. Pero ahora, como yo quiero actualizar ese contenido, entonces aquí sí juega un papel muy importante el ID, porque va a actualizar específicamente esa posición dentro de la base de datos, dentro de la colección como tal. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya obtenemos todos los datos, aunque realmente solamente vamos a necesitar el ID. Pero bueno, como vamos a entrar a actualizar, entonces este pedazo lo podemos utilizar de diferentes formas. Lo primero que vamos a utilizar se llama update one y lo segundo que vamos a utilizar se llama set. El segundo es un comando adicional que nosotros podemos utilizar en MongoDB. Ya lo vamos a ver. Entonces vamos a iniciar con entrada modelo.update one. Le estamos indicando que utilice el método para actualizar y primero tenemos que añadirle un filtro. ¿Cuál es ese filtro? Entonces tenemos que decirle que me busque el ID de entrada. O sea, aquí le estamos diciendo simplemente entra a la base de datos y encuéntreme un ID que sea exactamente igual a este, que pues es el que nosotros escribamos, ya sea que entremos en la entrada 1, en la entrada 2, todos tienen ID. ¿De dónde proviene este ID? Si yo me voy a la base de datos, puedo darme cuenta de que todos tienen aquí un ID de primeras, que es el que se les determina automáticamente. Ese es el ID al que nos estamos refiriendo. Entonces, encuentre ese ID y luego, ahora sí viene la parte de donde nosotros tenemos que comenzar a reemplazarlo. Entonces, abrimos corchetes y vamos a escribir set. Este set lo que va a permitir hacer, se los voy a mostrar, set MongoDB. Lo que permite hacer es cambiar el valor de un campo en específico, no es más. Modificamos el valor de un campo en específico y aquí podemos ver su ejecución en un ejemplo de update one. Justamente tenemos una base de datos cualquiera, simplemente le damos update one, pero el filtro es name y luego cambiamos el campo set, específicamente el campo, bueno, en este caso que se tiene ese nombre justamente, y se lo cambiamos por un 3. Entonces, ¿cómo lo vamos a probar? Bueno, importantísimo, aquí tenemos que aplicar varias cosas. Lo que pasa es que las búsquedas, este pedazo yo creo que es muy importante y creo que lo voy a dejar también como índice, y es que
La base de datos, cuando todos hacemos búsquedas, las búsquedas no son síncronas, son asíncronas. Entonces tenemos que de alguna manera esperar a que se termine la búsqueda para luego sí continuar ejecutando las cosas. Digamos que esto lo vamos a ver es con la práctica, porque lo que pasa es que en muchas ocasiones ustedes van a ver cuando entran a una página que se demora cargando, es porque está buscando en la base de datos, por ejemplo, algo en específico, y hasta que lo termine de entregar te va a mostrar resultados. Antes no puede ser, porque si no, pues no van a haber campos que mostrar, información que mostrar. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es primero utilizar try catch. Primero vamos a decirle, primero inténteme hacer esta búsqueda, ¿listo? Vamos a decirle console.log error, en dado caso de que pues haya un error, ¿listo? Entonces esto lo vamos a poner aquí y esto lo vamos a poner aquí, listo. Entonces vamos a decirle que intente lo siguiente. Aquí va a entrar a buscar primero y luego a actualizar. ¿Qué le vamos a decir que actualice? Entonces aquí ponemos unos 2 puntos y abrimos nuevamente corchetes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos que encuentre? Necesitamos que encuentre el campo llamado contenido y que al valor de ese campo le asigne o lo reemplace por nuevo contenido, que es este que está acá. Entonces, repito, solamente vamos a reemplazar el campo contenido, inclusive no necesitamos ni fecha ni título. Esto lo podemos borrar. ¿Listo? Entonces va a buscar el campo contenido, que es este campo que está acá. Mírenlo, todos tienen un contenido porque ese es el esquema que se determinó, y reemplácelo por ese nuevo contenido. Entonces, en pocas palabras, lo que hace es busca un documento con el ID otorgado, con el ID que indicamos, luego reemplaza solo el campo contenido con el valor asignado, no es más. Entonces el valor es el que escribimos nosotros al momento de reemplazar. Ya lo vamos a probar. Entonces aquí viene un punto muy importante. Esto no puede finalizar así. Tenemos que decirle then, cuando finalice, entonces vamos a decirle, bueno, por ejemplo, data. Este pedazo que estoy haciendo es nuevo porque esa actualización, o sea, antes sí se podían utilizar callbacks, ya no. Inclusive eso toca modificarlo. Bueno, después hablamos de eso. El punto es que aquí le vamos a decir que cuando termine, entonces redireccione. Y va a redireccionar justamente a este mismo redireccionar, a la página de gracias. Cuando finalice, entonces redirecciona a la página de gracias. Antes no. ¿Listo? Entonces cuando termine, redirecciona a la página de gracias. Vamos a probarlo. Inclusive le podemos añadir aquí un console.log que diga finalizado. Y vamos a probarlo. A ver cómo nos quedó. Aquí se me olvidó algo súper importante. Es bueno, o bueno, digamos que esto es importante. Hay personas que no ponen las comillas antes de los campos. Hay personas que sí y les funciona. En este momento vamos a probarlas con las comillas y ya lo vamos a revisar. Entonces vamos a irnos a la página, vamos a irnos a nuestro localhost, vamos a irnos a la entrada 4, vamos a decirle, este es el nuevo contenido para la entrada 4. Actualizar. Aquí me dice que finalizó, o sea que digamos que ya podemos ver un cambio. Vamos a darle aquí en refrescar. Y aquí me dice, este es el contenido, este es el nuevo contenido para la entrada 4. ¿Qué quiere decir? Que si me voy a home, entonces ya me lo actualizó, mírenlo. Si ven, ya hemos actualizado correctamente el valor de un campo en específico de un documento dentro de la base de datos. ¿Listo? Entonces ya solamente nos queda conocer pues delete. Delete lo voy a hacer aquí porque igual pues no se me ocurre como una función, de pronto como que haya un botón para borrar un campo en específico, será de pronto. O bueno, hagamos eso entonces. Hagamos esto, miren, podemos hacer lo siguiente. Vamos a añadir entonces un botón o un formulario que diga borrar entrada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a irnos nuevamente aquí a la entrada. Vamos aquí a darle formulario actualizar. Y aquí le podemos decir borrar. ¿Por qué es importante enviarlo como formulario? Porque sí tenemos que enviarle el ID. Sin el ID no hay forma de borrarlo. Tenemos que borrarlo de alguna forma. Entonces vamos aquí a actualizar. Vamos a cambiarlo a borrar. Y entonces este campo no lo necesitamos. Inputs ocultos. Solamente vamos a necesitar el ID. Realmente no vamos a necesitar nada más.
y el botón. Y aquí vamos a darle borrar entrada. Pero aquí lo vamos a cambiar que no sea primario, sino que sea danger. Porque es que danger lo pone color rojo. Miren, voy a irme para home. Y miren, aquí me dice borrar entrada. Aunque tenemos que borrar esto también. Mírenlo. Lo borramos. Actualizamos. Y aquí le vamos a dar borrar entrada. Entonces, vamos a dejar esto aquí como está. Margin top de 5 y margin bottom de 3. Listos, así se ve bien, listos. Entonces aquí actualiza la entrada o si no, pues borra la entrada. Entonces vamos a crear ahora sí ese último que es actualizar y aquí vamos a darle borrar post. App.route borrar, borrar.get. Perdón, es .post porque es el formulario que estamos realizando. Function reg.res. Listo. Entonces aquí básicamente vamos a utilizar el mismo ID. Perdón, vamos a utilizar el mismo porque miren, lo proviene de acá. ID entrada, name, ID entrada y va a contener el ID. Y ahora sí tenemos que añadir lo mismo, el mismo proceso. Try y catch. El mismo proceso. La única diferencia es que pues ya no vamos a entrar pues a realizar una actualización, sino ahora vamos a borrar. Entonces vamos a darle delete one y aquí solamente le vamos a asignar el ID, que es el ID que queremos que borrar, es la entrada que queremos borrar. Luego, entonces cuando lo haga, entonces console.log, finalizar y luego gracias. No es más que no redirecciona a la página de gracias. Vamos a probar node.monserver.js. Vamos a probar que esté bien. Actualizamos. Vamos a irnos a la entrada 4. Vamos a borrar la entrada 4. Vamos a darle borrar entrada. Bueno, aquí hay un error. Faltó este guión que está acá. Perdón. Vamos a actualizarlo. Cuarta entrada, borrar. Y listo, me envió la página de gracias home. Y efectivamente lo borró. Miren que ya no se ve la cuarta entrada. Igual voy a actualizar. Aquí ya está la cuarta entrada. Vamos a actualizar para que veamos que ya no está la cuarta entrada. Mírenlo, ya no está la cuarta entrada. Entonces así es como se borra, se completa el método de CRUD completo de esto. Entonces vamos a finalizar rápidamente. Voy a hacer como un resumen completo de toda esa sesión porque igual ya finalizamos. Pero bueno, lo que hicimos fue lo siguiente. Lo primero que hicimos fue pues crear la base de datos como tal, que es lo que nosotros necesitábamos hacer directamente desde Atlas, seleccionando el servidor que sea compartido, seleccionando que sea desde Virginia, Amazon WS y bueno, de ahí en adelante continuar. Luego se pasó a crear los accesos para que sea administrador con todos los recursos con contraseña. Si yo me voy aquí a editar, tiene que ser con contraseña y crear una contraseña, que esa contraseña es la que utilizamos justamente por aquí. Es la que ingresamos en el archivo .env. Es esta que está acá. Se crea el usuario y por último se pasa a la base de datos y se crea un nuevo clúster. Conectamos el clúster. ¿Cómo se conecta el clúster? Entonces lo hicimos directamente con drivers porque vamos a utilizarlo para Node.js. Hay muchas formas de conectarlo, pero en este momento va a ser con Node.js. Entonces, esto no tenemos que hacerlo, pero esto sí. Entonces, aquí lo que vamos a utilizar es justamente esta URL. Pero a diferencia de esa URL, modificamos lo que está después del guión para crear la primera base de datos. Recordemos esto importante. La base de datos como tal viene en MongoDB, viene el clúster y un clúster contiene bases de datos que a su vez las bases de datos contienen colecciones. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a ver. El clúster como tal es este que nosotros vemos aquí gigantesco, que puede contener muchas bases de datos. Y yo me voy a ver colecciones. Miren, aquí yo puedo crear más bases de datos y estas son las colecciones. Yo, por ejemplo, creé la base de datos llamada blog porque esa fue la que le asignamos aquí después de la URL llamada blog, y dentro se crean colecciones. Entonces, ¿cómo se creó esa colección? Justamente cuando primero creamos el esquema, primero seleccionamos la fecha, el tipo de dato, luego título, el tipo de dato y contenido, el tipo de dato.
Luego pasamos a crear el modelo. En el modelo indicamos el nombre como tal de ese modelo, del modelo individual que se va a utilizar y el esquema que se va a utilizar. Pero como lo mencioné anteriormente, MongoDB lo que hace es tomar esa unidad que nosotros tomamos y la convierte en plural. Por eso es que ustedes nunca van a ver en todo el código que yo ingresé que escribí entradas. Jamás escribí entradas. Eso lo hace automáticamente Mongo porque coge el nombre como tal que nosotros seleccionamos, no para la base de datos sino para el modelo, y lo vuelve plural, no es más. Entonces aquí lo tenemos. Ahí crea la colección y con base en esa colección es que nosotros trabajamos todo el tiempo. En dado caso que yo quiera crear otra colección, pues simplemente creo otro modelo y comienzo pues digamos que a actualizar o a subir documentos, entre otros. Pero sí es posible. Una sola base de datos puede tener varias colecciones. ¿Listo? Luego lo que hicimos fue pasar a hablar sobre CRUD: Create, Read, Update y Delete. Entonces creamos justamente los tres bocetos que vienen aquí utilizando Save, que es el método que nosotros utilizamos para guardar. Bueno, importantísimo antes de eso. Recuerden que Mongoose es ese intermediario que nosotros utilizamos para que lo que nosotros conocemos como los objetos de JavaScript se puedan utilizar dentro de la estructura como tal de objetos, entre comillas, de MongoDB. Por eso nosotros podemos utilizarlos como los objetos que conocemos y así mismo subirlos. Mongoose es el lugar donde nosotros tenemos que ver la documentación. Pero bueno, digamos que eso es relativo, porque miren, aquí en Mongoose hay mucha documentación con respecto a los métodos que nosotros podemos utilizar para actualizar, borrar, encontrar por ID. Hay miles. Pero también, si ustedes se van para MongoDB, directamente a la web de MongoDB, en la documentación, también van a encontrar muchísima documentación importante. Mi recomendación más grande es que entiendan primero que esto se está actualizando constantemente. Entonces los métodos van cambiando con el tiempo. Justamente antes de hacer este video, justamente se acaba de actualizar las funciones. Bueno, acababa no, porque ya va en la versión 6. Pero ya no se podían utilizar callbacks. Entonces en este video cambiamos los callbacks para utilizar then y otros métodos. Entonces eso es importante, que todo el tiempo estén revisando constantemente la información que están utilizando para la base de datos. Bueno, y listo. Entonces primero creamos, luego pasamos a leer, que es lo que básicamente hicimos todo el tiempo, porque como eliminamos el arreglo de entradas, entonces por ejemplo en Home ya pasamos a utilizar Find, que Find es lo que me permite a mí encontrar. Entonces yo le digo: encuéntreme todo lo que haya en esa colección y pues guárdemelo en una variable que se llame entradas. Y aquí pues ya me muestra todas las entradas, que es los primeros arreglos que nosotros vemos al iniciar, todas las entradas. Listo, ya sabemos cómo crear y cómo leer. Cómo crear y cómo leer. Ahora, también en la página de crear, obviamente lo modificamos para que cuando la persona ingrese uno nuevo, pues me cree un nuevo documento y lo añada con save. ¿Listo? Punto save, recuerden que es para crear un nuevo documento. Ahora, pasamos ahora a update. Update fue el campo que nosotros añadimos justamente. Update fue el campo que nosotros añadimos en todas. De hecho, si yo me voy a segunda también, miren, es este campo para poder actualizar el contenido. No va a actualizar nada más, ni la fecha ni el título, solamente va a actualizar el contenido, no es más. Y de esa manera pues ya conocemos cómo actualizar. En el método de actualizar, aquí está, utilizamos update one con el filtro del ID y luego en set modificamos únicamente el valor del campo contenido, no es más. Obviamente añadimos el then para que solamente cuando termine entonces redireccione e imprima finalizado, no es más. Importantísimo utilizar try catch de ahora en adelante cada vez que vayan a hacer consultas en la web, porque si no pues va a generar posiblemente errores. Luego en borrar post. Entonces, ¿qué es lo que pasa con borrar post? Lo que hicimos fue que ese último paso de CRUD, pasar a utilizar delete one, solamente le pasamos el ID y ya con el ID él elimina la posición. Entonces de esta forma ya terminamos de conocer pues todos los métodos create, read, update y delete. Que si hay más formas de hacerlo, chicos, hay muchísimas. Hay muchísimas. Inclusive dentro de una colección. Por ejemplo, dentro de una de estas posiciones yo puedo agregar un campo que sea un arreglo que contenga objetos.
Entonces es importante que estén todo el tiempo pensando en eso, que piensen que hay miles de posibilidades dentro de las bases de datos y cómo nosotros podemos comenzar a utilizarlas. La clave está, y cualquier desarrollador te va a decir, es que hagas primero la menos cantidad de consultas posibles y lo más efectivas, para que no, pues digamos que desgastes tanto la base de datos. Si yo me voy aquí a Overview, voy a ver ciertas estadísticas específicas del clúster que me va a decir, oye, mira, esas consultas están siendo más complejas que otras. Entonces tenemos que cuidar muy bien la forma en que buscamos, la forma en que escribimos, la forma en que leemos, la forma en que borramos, todo. Es muy importante tener eso en cuenta. Y listo, chicos. Sé que esta sesión pues fue compleja. De todas maneras, en la descripción pues dejen las preguntas que tienen. Yo creo que voy a sacar un video, un en vivo en un stream en Twitch para que pues nos conectemos y hablemos del tema. Pero pues nada, igualmente las sesiones, solamente faltan 2 sesiones creo. Entonces pues ya con esta sesión digamos que quedamos al día con las bases de datos. Entonces no siendo más, chicos, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Y listo, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho esta sexta sesión de la Escuela de Desarrollo Web con Node.js. No olviden que en la descripción les dejo pues el post para que vayan a ver toda la información que hemos hablado, junto con el índice pues para que se adelanten o vuelvan a las partes que deseen. Mi nombre es Eduardo Ares y nos vemos en la siguiente sesión.